Hola jóvenes, muy buena noche o muy buena tarde, dependiendo en qué parte del país nos acompañen. Jóvenes, antes de iniciar la clase de hoy, Jonathan, muy buen día, Dolores, Alejandra, Enrique, María de la Luz, Cristina, Gris y Angélica, bienvenidos. Antes de continuar con lo que habíamos acordado la clase pasada, antes de ver un esbozo de lo que son el balanceo de ecuaciones, ¿existe algún tema en particular de alguna actividad de esta semana o nos vamos de lleno con el balance de ecuaciones? Vámonos de lleno con el balance de ecuaciones para que nos quede claro este tema. Y les recuerdo, en la sesión del miércoles dimos una explicación acerca de lo más puntual para elaborar nuestras actividades integradoras número 1 y número 2. De ello, vamos permítanme un segundo. Mm, ok. Jóvenes, vamos a ver una explicación del balanceo de ecuaciones químicas. ¿Para qué balanceamos nosotros las ecuaciones químicas? ¿Para qué nos sirve? Para saber qué cantidad tenemos al inicio o qué cantidad de algo necesitamos al inicio y qué cantidad vamos a producir de algo. De esta forma, nosotros tenemos que hacer uso y debemos de conocer qué son las ecuaciones químicas y qué son las reacciones químicas. Las reacciones químicas es, de una forma muy sencilla de decirlo, es el paso de reactivos hacia productos. Es decir, yo hago la combinación de dos sustancias o más sustancias y creo sustancias nuevas. O bien puedo tener una sola sustancia y descomponerla en sus componentes y de esta forma yo fabrico sustancias nuevas. Eso es lo que es una reacción química y ocurre en todos nuestros aspectos, en todos los fenómenos cotidianos de nuestro día a día. Nuestras reacciones biológicas se están llevando en este momento reacciones químicas, solo que son un tipo de reacciones específicas que llevan a cabo los seres vivos y le llamamos reacciones biológicas, pero fundamentalmente son reacciones químicas. Ocurren a diario esos fenómenos de oxidación, esos fenómenos de combustión, solo que aquí le damos un nombre técnico y un nombre propio, químicamente lo que está pasando, pero en nuestro hogar ocurre a diario. ¿Qué es lo que pasa si en el almuerzo o en el desayuno nos mordemos una manzana, nos distraemos y dejamos la manzana en la mesa o dejamos la manzana en nuestro escritorio? Cuando regresamos más tarde ya la vemos de otro color. Pasa lo mismo cuando cortamos lechuga. La vemos más oscura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya se echó a perder? No, son simples reacciones que ocurren de los componentes de esa manzana, de nuestra lechuga, al tener contacto con el oxígeno del aire y ocurre una reacción de oxidación. ¿Qué es lo que pasa si nos ponemos a reparar nuestra lavadora o nuestra bicicleta o hacemos una reparación en casa, cambiamos unas bisagras? Y dejamos las pinzas o el desarmador en el patio de nuestra casa? Seguramente cuando nos acordamos y vamos al siguiente día a recogerlo, lo vemos y no le ha pasado absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasa si lo olvidamos ahí 8 meses o 6 meses? Y está la intemperie del sol, está la intemperie de la lluvia, ya cuando nos No acordamos. más.
¿Más tiempo? Sí, más tiempo. Entonces lo dejamos año y medio. Entonces vamos por nuestra herramienta y la vemos que ya tiene herrumbre, que ya tiene óxido. ¿Es lo mismo que le está ocurriendo a la manzana? Es exactamente, pero en la manzana ocurre a los 30 minutos, mientras que en una herramienta, y dependiendo de las condiciones, sobre todo si la dejamos en la intemperie, en 3 meses o en 6 meses vemos la aparición de ese óxido. Para que nosotros para cocinar, ¿qué es lo que hacemos? Quemamos gas. Es otra reacción de oxidación muy rápida, donde aprovechamos la energía proveniente de esas reacciones químicas. Entonces, todas las reacciones químicas estamos rodeados, vivimos de ellas, nos transportamos a nuestros trabajos, a nuestros hogares, por medio de equipos que aprovechan estas reacciones químicas y que las utilizamos para nuestro beneficio. Entonces, jóvenes, esas reacciones químicas es un proceso en el cual las sustancias iniciales que nosotros llamamos reactivos se transforman simplemente en otras llamadas productos. Nosotros podemos ver cómo está reaccionando, por ejemplo, el oxígeno con nuestra manzana. No, lo que nosotros ya vemos es el producto, es el óxido creado en esos almidones, en esas sustancias que componen la manzana, y lo que vemos o lo que observamos ya es un cambio de coloración, pero no estamos observando realmente lo que está pasando. Entonces nosotros, para ayudarnos y para comprender lo que pasa en esa reacción química, hacemos uso de las ecuaciones químicas. Entonces las ecuaciones químicas son esa representación simbólica de lo que ocurre en una reacción química. ¿Todas las reacciones químicas son iguales? No. Por ejemplo, Cristina, espero que tenga audio. Supongamos que ahorita es viernes en la noche y dice, trabajé mucho esta semana, ya hice mis actividades integradoras, voy a consentirme un poco y voy a cenarme unos taquitos. Y como a la media hora empezamos a tener agruras o nos comemos, no sé, un mango con chilito y ya tenemos agruras. ¿Qué es lo que generalmente tomamos cuando presentamos agruras? Cristina o alguien más. Un antiácido. ¿Cómo le llamamos ese antiácido? Vamos a darle nombre. Tomamos un Alka-Seltzer o sales de uvas, ¿cierto? Ya tomamos comprimidos de magnesia o tal vez tomamos leche de magnesia. Supongamos que tomamos sales de uvas, tomamos un vaso con agua y agregamos ese polvo. ¿Qué es lo primero que observamos? Que Que empieza a burbujear. empieza, Efervescencia. efervece. Esa es una reacción química, pero es una reacción de síntesis, es una reacción de combinación, de combustión. No, es una reacción de descomposición. Nosotros tenemos ahí una sustancia y cuando toca el agua se descompone, produce gas, dióxido de carbono y el resto de las sales es la que nosotros nos tomamos. Así es que tenemos diferentes productos. Nosotros lo podemos ejemplificar como una ecuación como lo vemos en la presentación. A más B nos da C más D, o A más B nos puede dar solo C, o A más B nos puede dar C, D y F, o bien A nos puede dar C, D y F, dependiendo de nuestra reacción química. Este es simplemente cómo nosotros lo simbolizamos. Lo más importante que nosotros debemos de comprender aquí es que siempre en una ecuación química del lado izquierdo nosotros vamos a tener los reactivos y del lado derecho siempre vamos a tener los productos. ¿Cuáles? Los que estén participando en una reacción. Y en este momento no nos interesa mucho porque no estamos viendo una reacción en específico. Ahora, ¿de qué más se acompaña, por ejemplo, una ecuación química? Porque está con muchos símbolos y es importante conocer todos esos símbolos. Aquí en esta ecuación ejemplificamos con letras mayúsculas, ahí van a ir los símbolos de las sustancias químicas que están interviniendo en esa reacción. Y las letras minúsculas van a ser los coeficientes de reacción. ¿Cuáles son esos coeficientes de reacción? Los números que nos indican la cantidad de moléculas que están participando. Es importante que para balancear las ecuaciones
nosotros debemos de colocar los coeficientes adecuados para poder efectivamente equilibrar esa reacción. Y además nosotros dentro de las ecuaciones químicas vamos a encontrar otro tipo de símbolos. En nuestra ecuación, por ejemplo, que tenemos de tarea, vemos entre paréntesis unas abreviaturas que es AC, que significa que está en estado acuoso, simplemente que esa sustancia está disuelta en agua. Si encontramos entre paréntesis una letra S, es para indicar que está en estado sólido. Algunas veces aparece una letra S o una flecha hacia arriba. Eso nos quiere decir que, como en el caso del Alka-Seltzer, está efervesciendo y uno de esos productos se está gasificando y se libera. Lo podemos encontrar, por ejemplo, la letra L que nos indica que está en estado líquido. Vamos a encontrar flechas y es importante que nosotros sepamos qué nos indican las flechas. Las flechas nos va a indicar el sentido en el cual ocurre la reacción. Generalmente siempre va a ser a la derecha, porque nosotros en las reacciones químicas tratamos, a partir de esos reactivos, transformarlos químicamente y que nos dé un producto nuevo. Pero va a haber veces que nosotros encontramos tanto una flecha a la derecha y una flecha a la izquierda. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es una reacción reversible y si son del mismo tamaño, nos dice que están en equilibrio. Algunas veces nosotros vamos a ver que hay dos flechas en sentidos opuestos y que es más grande que la otra. Nos está diciendo hacia dónde se está desplazando la reacción, si hacia los productos o hacia los reactivos. Gris nos pregunta, ¿los símbolos en qué afectan a la reacción? Pues nos indican hacia dónde se está llevando a cabo la reacción. Por ejemplo, como les mencionaba, si encontramos dos flechas opuestas, una en dirección a los reactivos y otra en dirección hacia los productos, si una es más grande que la otra, nos está indicando que va a haber mayor formación de productos o que va a haber o que esos productos no estén en equilibrio y se van a regresar nuevamente hacia los reactivos. Por eso es importante que nosotros conozcamos esa simbología. Y generalmente nosotros siempre vamos a adicionar sustancias y por eso es que encontramos el signo más. El signo más nos dice que estamos mezclando o que estamos adicionando. ¿Para qué más nos sirve toda esta simbología? Porque es importante saber cómo se encuentran esos productos y cómo se va a encontrar nuestros reactivos también. Si los vamos a tener en estado sólido, si es necesario que nosotros los disolvamos en agua primero para después hacerlo reaccionar, entonces necesitamos un estado acuoso. Ahora, si yo tengo dos sustancias líquidas, las mezclo, pero mi ecuación me dice que el producto va a ser en estado gaseoso, entonces yo debo de tener cuidado porque eso se va a gasificar. Por eso es importante aprender este tipo de simbología. Y ya una vez que nosotros ya conocemos y sabemos cómo es una ecuación química, cómo es la simbología, vamos a ver qué es lo que pasa o cómo damos esa interpretación en las ecuaciones químicas. La ecuación química que les presento en pantalla la puedo escribir yo bien con letras, con palabras, cómo se llaman los reactivos y cómo se llaman esos productos que yo obtengo. Me son útiles para un balanceo, ¿no? Pero es lo que está pasando y es, si yo voy y estoy en un laboratorio, yo compro los reactivos por su nombre y eso es lo que está pasando, pero a mí me sirve traducir esa ecuación química en símbolos. Por ejemplo, la reacción entre zinc metálico más ácido clorhídrico, muchos de nosotros tenemos ácido clorhídrico en casa y lo utilizamos cuando hacemos limpieza, pero tal vez lo conocemos con otro nombre. Ese ácido clorhídrico en nuestra casa o en el súper nosotros lo compramos como ácido muriático y generalmente el ácido muriático lo utilizamos para lavar el inodoro o lavar los azulejos del baño donde se acumula mucha acumulación de minerales por la propia agua o por el cochambre y nos ayuda a limpiar mejor, pero ese ácido clorhídrico es lo mismo que el ácido muriático que nosotros compramos para nuestra limpieza. Cuando nosotros mezclamos zinc
en estado sólido y ácido clorhídrico o ácido muriático que se encuentra en estado acuoso, porque está disuelto en agua, vamos a formar cloruro de zinc y se va a liberar hidrógeno. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el gas hidrógeno que se está liberando es bastante inflamable. Pero ¿qué es lo que me dice? Y sobre todo, de una sustancia sólida, y yo la mezclo con ácido clorhídrico en estado acuoso, voy a obtener una sal disuelta en agua, pero me está indicando la reacción que el hidrógeno va a estar en estado gaseoso y por eso es importante conocer la simbología. Además, la ecuación se encuentra balanceada. ¿Cómo sé que está balanceada? Porque yo empiezo a analizar cada uno de sus componentes. El zinc, tengo solo un átomo de zinc como reactivo. Como producto, dentro del cloruro de zinc, ¿cuántos átomos de zinc tengo? Yo solamente tengo uno. Estoy agregando 2 moléculas de ácido clorhídrico para hacer reaccionar al zinc. Entonces tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro. ¿Encuentro esos 2 átomos de hidrógeno y esos 2 átomos de cloro? Claro que sí. En el cloro veo un subíndice 2. Ese subíndice solo me afecta al, al símbolo químico o a ese átomo de esa molécula en el cual se encuentra el subíndice. Aquí hay que tener cuidado. Si yo tengo en mi símbolo químico un paréntesis, ese subíndice me va a afectar a todo lo que esté adentro de ese paréntesis. Y tengo 2 átomos de hidrógeno, sí, sí los tengo. Entonces esa ecuación se encuentra balanceada. Ahora, los cambios químicos cambian la naturaleza de las sustancias, es decir, se están transformando de una sustancia en una sustancia nueva llamada producto. Es diferente a los cambios físicos. Por ejemplo, un cambio físico no va a alterar la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, yo este pedazo de papel que tengo en la mano, si yo lo arrugo, ¿va a dejar de ser papel? No, simplemente va a ser papel arrugado, únicamente tiene un cambio físico. Pero imaginen que yo pongo este pedazo de papel en la estufa y este se quema, va a cambiar su naturaleza. Entonces, eso va a implicar un cambio químico. Ok, qué bueno, qué bueno que lo dice. Cuando nosotros hagamos limpieza, es muy importante. Si yo voy a limpiar mi baño con ácido muriático, el baño tiene que estar muy bien ventilado. Y lo siguiente, jamás, jamás, jamás se mezclan los limpiadores. Nunca tengo que mezclar Fabuloso con ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque se crean vapores muy tóxicos. Y sí, podemos quedarnos desmayados. ¿Por qué? Vean, esta reacción se produce gas y ese gas puede desplazar el aire que se encuentra en nuestros baños. Y por eso es importante que tengamos nociones de química. Imaginen, bueno, si se tuvieran que mezclar esas sustancias, ¿no creen que en el supermercado ya encontraríamos una sustancia ya mezclada? No, por eso vienen las sustancias separadas y por eso también es importante leer las etiquetas de qué es lo que contiene y seguir las instrucciones. Y si ustedes leen el ácido muriático, dice no se mezcle con ningún otro limpiador. Es muy importante que nosotros tengamos, son muy buenos limpiadores, sí, pero pueden reaccionar entre ellos y volverse muy peligrosos para nosotros. Por eso se utilizan por separado. Continuando con nuestros balances, vamos vamos a hacer el balance de la siguiente. Antes de eso, miren, por ejemplo, cualquiera de nosotros creo que hemos jugado o hemos visto o nos han aplicado, o, por ejemplo, un remedio tradicional como unas ventosas y han prendido alcohol. El alcohol como una molécula orgánica se quema como el papel, como la madera, como el carbón, como la gasolina, como el plástico, que son sustancias orgánicas. Estas se pueden quemar. Si nosotros observamos, la primera molécula es el etanol, CH3, CH2OH. Esa es la molécula del alcohol que nosotros utilizamos para curación.
¿Qué es lo que necesita cualquier reacción de combustión? Oxígeno, y ese oxígeno se encuentra en nuestro aire. Se necesitan 3 moléculas de oxígeno, de acuerdo a esa ecuación, para poder hacerla reaccionar y quemar una molécula de etanol. Cuando nosotros aplicamos y tenemos alcohol y oxígeno y además un chispazo o una fuente de calor, se puede quemar. ¿Y cuáles son los productos? Dióxido de carbono, de hecho 2 moléculas de CO2 y 3 moléculas de agua. Nosotros tenemos nuestra ecuación química y además aquí les presento la interpretación de esas moléculas. La primera molécula abajo y en colores vemos, y es importante que nosotros lo veamos de esta forma. CH3, CH2, OH. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo en esa molécula? 2. Y en la molécula abajo son esas esferas grandes de color gris. ¿Concuerda? Sí. ¿Cuántos átomos de hidrógeno yo tengo en el alcohol? 3 y 2, 5 y 1, 6. Tengo 6 átomos de hidrógeno, son esas pequeñas esferitas de color azul, azul tenue, azul cielo. ¿Tengo las 6? Sí. Y está compuesta por un átomo de oxígeno. ¿Lo veo? Sí, es esa esfera de color rojo. Esa es mi molécula de etanol. Me dice que yo necesito para poderla quemar 3 moléculas de oxígeno. El oxígeno es un gas diatómico. Y cada una de esas, de ese par de esferas rojas, nos quiere decir que es una molécula de oxígeno compuesta por 2 átomos individuales de oxígeno. Cuando ocurre esa reacción, es importante que nosotros veamos, al inicio, como reactivo, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? Tenemos 2. Y en mis productos, ¿cuántos tengo? Yo tengo solo 2, solo veo 2 esferas de color gris. Vamos con el hidrógeno. Al inicio yo tenía 6 átomos de hidrógeno, las pequeñas esferas de color azul cielo. ¿Cuántas tengo como productos? Veo 2, 4, 6. 6 átomos de hidrógeno. ¿Está correcto? ¿Está balanceado? Sí. Vamos con el oxígeno. ¿Cuántos tengo yo en total como reactivo? Tengo un átomo de oxígeno en la molécula de alcohol y tengo 6 átomos de las moléculas de oxígeno. Entonces, en total tengo 7. Entonces, debo de tener 7 átomos de oxígeno como producto. Tengo 2 y tengo 4 en el dióxido de carbono, en el CO2. Verifico y sí. Y debo de tener 3 en la molécula de agua. Y sí, si yo las cuento, en total son 7. ¿Se encuentra balanceada esa reacción? Sí. Pero imaginen tener que dibujar cada una de esas moléculas, cada una tanto de los reactivos como los productos, nos tardaríamos mucho. Entonces las ecuaciones químicas me resumen todo ello, pero me ayuda mucho para que yo pueda visualizar qué es lo que pasa con esos átomos. La misma cantidad que yo tengo al inicio es la misma cantidad que tengo al final. Como se trata de una reacción química, ¿son diferentes las sustancias? Claro que sí, porque ese es mi objetivo, transformarlas, o después de esa reacción se transforman en sustancias diferentes. Y sí son sustancias diferentes, pero veo tengo la misma cantidad de átomos, solo que están ordenados en otros tipos de moléculas. De esa forma, nosotros vamos a iniciar el balanceo, por ejemplo, de esta ecuación. Ya no vamos a quemar alcohol, vamos a quemar otro tipo de alcohol, el trietilenglicol. Si ustedes observan el diseño el modelo atómico de esta molécula es muy grande. Imaginen tener que dibujarla toda, se volvería muy complicado. Por eso utilizamos estos símbolos. Vamos a ajustar primero el carbono. ¿Cuántos carbonos tengo yo como reactivo? Solo tengo 6. La molécula de trietilenglicol, que es la primera, C6H14O4, me dice que solo tengo 6 átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de carbono tengo yo como producto? Solo observo en el dióxido de carbono, en el CO2, en el agua no hay. ¿Cuántos átomos de carbono tengo ahí? Solo 1. ¿Qué es lo que necesito hacer o cuántos me faltan? Alejandra.
5. ¿Me hacen falta 5? Pues los de carbono tenemos 6 del lado del reactivo y en el producto nada más tengo 1, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver si entendí. Ok, entonces, ¿qué número pongo como coeficiente yo ahí, Alejandra? Uno. El coeficiente 1 nunca se pone, porque ya ahí está implícito. Jonathan nos dice que 5. Vamos a hacerlo. 5. Aquí yo tengo 6 átomos de carbono y los voy a poner de color rojo. Ahí tengo 6. Y de este lado, ¿cuántos tengo? ¿No deberían de ser 6? ¿Por qué 6, María de la Luz? Para poder equilibrar lo que está al lado derecho, digo izquierdo. Así es. Recuerden, este coeficiente me va a multiplicar a los átomos que tengo yo aquí en la molécula. Si yo multiplico 5 por estos átomos de carbono, entonces solo voy a tener 5. Entonces, ¿para qué lo escribí? No me sirve. Si yo al inicio tengo 6, pues tengo que tener 6 al final. Ya tengo 6. ¿Ya está balanceado el carbono? Tengo 6 al inicio, tengo 6 al final. Bien, ya lo balanceé, pero adivinen qué pasó, María de la Luz. Cuando yo coloco este 6 aquí, también me va a afectar al oxígeno. Tengo 6 moléculas de dióxido de carbono, entonces este 6 también me va a afectar al oxígeno. 6 por 2, 12. 12. Y un oxígeno más en la molécula del agua, ¿cuánto es? 13. 13. 13. ¿Y qué hago yo? Necesito entonces también 13 átomos de oxígeno como reactivo. ¿Cuántos tengo yo? Tengo 4 y 2, 6. ¿Qué hago para tener 13? No quedaría ahí, maestro, porque 6 por 2 son 12, más el que tiene con el hidrógeno. Se le puede sumar al O2 en los reactivos para que se vaya ajustando de los dos lados. Vamos por partes. Ya balanceamos. Porque se alteran los carbonos. Ya balanceamos nuestros carbonos y nuestros carbonos están bien. Y ese fue nuestro primer paso. Nuestro segundo paso, vamos a balancear primero nuestros hidrógenos. ¿Qué les parece? Antes de meternos en más problemas. ¿Cuántos hidrógenos tengo como reactivo? 14. 14. ¿Y cuántos tengo como producto? Solo tengo hidrógenos en las moléculas de agua, H2O. 2. ¿Qué hago para tener 14 átomos de hidrógeno en la molécula del agua? Tendría que multiplicar por 7. A ver, vamos a ver. Agregamos 13 al H2O. Jonathan, vuélvame a repetir. Le podemos agregar 13 como coeficiente al H2O para tener 14, tener 13 hidrógenos. No, serían 14, perdón, profe. 14. 14. Que aquí yo haga esto, ponerle un 14 como coeficiente. Ajá. Ok, vamos. No, porque estaría multiplicando por los dos, ¿no? Así es. Este 14, recuerden, va a multiplicar y nos va a decir que tengo 14 moléculas de agua. Y si tengo 14 moléculas de agua, me va a decir que tengo 14 por 2, 28 átomos de hidrógeno y 14 átomos de oxígeno. ¿Eso me satisface o me mete en más problemas? Nos metemos en más problemas. Entonces, ¿cuál es el coeficiente correcto? 7. Vamos a ver. 7 por 2. 14. Este color está muy feo. A ver, en azul. De acuerdo a lo que dicen ustedes, 7 por 2 es 14 y yo les creo.
¿Y cuántos átomos de hidrógeno tengo yo como reactivo? 14. ¿Ya balanceé el hidrógeno? Sí. Sí, ahora vamos a ver en qué problema nos metimos. Recuerden, este 7, y le voy a quitar el color porque ahora ya no veo nada. Este 7 me multiplica el hidrógeno, 7 por 2, 14, pero también me va a multiplicar al oxígeno. El oxígeno no tiene ningún subíndice, pero el subíndice es 1. Nunca se colocan. 7 por 1, 7. Yo tengo 7 átomos en el agua. ¿Y cuántos tengo yo en el oxígeno del dióxido de carbono? 12, 6 por 2, 12. Y 7, 19. 19. Tengo 19 átomos de oxígeno como producto, entonces esos mismos átomos yo los tengo que tener como reactivo. ¿Y como reactivo cuántos tengo? Aquí tengo 4 6. y aquí tengo 2. ¿Qué hago para tener 19? 6. Multiplico 6 aquí. 6 por 2, 12. 12 y 4. No llegamos. 16. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? 2 más. ¿Existe algún número que multiplicado por 2 No, me dé 19? ¿Están No. seguros? ¿Seguros? número entero. No existe. ¿No existe? Bueno, ¿qué apostamos? Número entero no. Ah, número entero no. A ver, dígame un número fraccionario. Quedé 19, 9.5. Ah, un momento. Podemos utilizar números fraccionarios, pero no números decimales para colocarlos como coeficiente. No se debe de hacer. Ajá. Número fraccionario, sí. Uno que nos dé 19, directamente que nos dé 19 ahí. ¿Y qué pasa con esos otros 4 átomos de hidrógeno que tenemos? De oxígeno, perdón, en el trietilenglicol. Si yo hago esto... Ay, espérenme. Si yo pongo 15 medios de oxígeno... Son 7.5. Serían 15. No. Recuerde, si multiplico 15 medios por 2, ¿cuánto es? 15. 15 más 4, 19. 19 átomos de oxígeno como producto. Como reactivo. ¿Y cuántos necesitaba yo como producto? 19, ¿cierto? 19. ¿Se encuentra balanceado ahora? Sí. ¿Seguros? Sí. Ahora, Sí. les voy a ser honesto. Si se me complica la química, yo creo que también vamos a ver algunos que se nos complican los quebrados. ¿Qué hago para no tener números ahí, números quebrados ahí? Pues Ya está balanceado y está bien. Pero ¿qué pasa si yo multiplico todo por 2? Puedo quitar la fracción. Así es, pero yo necesito ahora 2 moléculas de trietilenglicol, 2 15 medios de oxígeno que me va a dar 15, el doble de moléculas de dióxido de carbono, en vez de necesitar 6, ahora necesito 12, y en vez de necesitar 7 moléculas de agua, 14. yo necesito 14. ¿Se rompió el equilibrio? No. No, ahora solo necesito más de todo, pero voy a obtener más de mis productos. ¿Se encuentra balanceado? Sí. Ahora, ¿yo cuántos átomos de carbono ahora tengo? 2 por 6, 12 como reactivo. 12. ¿Y cuántos tengo como producto? 12. Está bien. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo como reactivo? 28. 28. ¿Y como producto? 28.
Así es, aquí 14 por 2, 28 y 14 por 2, 28. Se encuentra balanceado. Ahora de oxígeno, ¿cuántos tengo yo como reactivo? 38. ¿Y cuántos tengo como producto? 12, 24. 14, 24, 38. 38. Y como reactivo, 38. ¿Se rompió el equilibrio? No. No. ¿Está balanceada? Sí. Bien. ¿Qué es lo que tengo ahora yo que hacer, por ejemplo, con esta reacción? Para poderlo comprobar, yo ya sé que tengo la misma cantidad de átomos como reactivo y la misma cantidad como productos. Ahora yo solo tengo que hacer la suma de las masas molares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí 12 átomos de carbono, el peso molecular del carbono, si mal no recuerdo, es 12. Entonces es 12 por 12 y saco el peso molecular. 144. Así es. Más, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 28. El peso molecular del hidrógeno es 1. 1. Ok. Y tengo 38 oxígenos. El peso molecular del oxígeno, si mal no recuerdo, es 16. Y entonces todas esas masas las sumo. De todo, tanto del oxígeno como del trietilenglicol, y hago la suma de todas esas masas y obtengo esa cantidad. Y entonces hago lo mismo con los productos. Y adivinen qué, ¿va a ser más, va a ser menos o cómo tiene que ser? Igual. Y con ello, Jonathan, ¿qué estoy comprobando? La ley de conservación de las masas, que está balanceada la ecuación de los dos lados. Así es, yo no estoy creando materia, tampoco la estoy destruyendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La estamos transformando. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, Zaira. Lo mismo al inicio que al final. Esa es para eso nosotros hacemos esas ecuaciones. Comprobamos con la cantidad de átomos y una vez que los tenemos, los multiplicamos por el peso molecular de cada uno de esos átomos. Ahora, yo tengo que ser muy estricto. El peso atómico del hidrógeno es 1.000947. Con que yo lo redondee a 1 es suficiente. El del oxígeno es 16.1219. 16. Si yo, por ejemplo, en el caso del cloro, el cloro es 35.45, pues lo redondeo a 35.5. O incluso si yo quiero usar simplemente 35, con eso es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no estar jalando esos decimales. Podemos nosotros hacer esos redondeos y no hay ningún problema. Entonces yo balanceo y me doy cuenta de que tengo la misma masa al inicio y la misma masa al final, que son sustancias completamente diferentes, pues es lo que está pasando en la reacción. Ahora, ¿qué tipo de reacción estamos llevando a cabo? Este tipo de reacción se llama reacción de combustión, pero si nosotros observamos también es una reacción de combinación. Hay diferentes tipos de reacciones. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo, ya ahora sí que somos muy hábiles en el balanceo de reacciones. Yo estoy en mi laboratorio y adivinen qué, tengo aluminio. ¿Ustedes conocen el aluminio? ¿En qué estado de la materia se presenta? Es un metal Es un metal y es sólido. sólido. ¿Dónde lo encuentro? En las latas de refresco, en el papel con el que envuelvo mis alimentos, En las ollas. en las cacerolas. Ahí yo encuentro el aluminio y es un metal. Ácido clorhídrico, ¿dónde yo lo encuentro? En el ácido muriático con el que yo limpio mis baños, con el que limpio los azulejos. Ese es ácido clorhídrico. Si yo los mezclo, y con esto no quiero decir que lo hagan en casa, voy a formar una sal. El tricloruro de aluminio o simplemente cloruro de aluminio. ¿Qué es lo que va a pasar en esta reacción? Se va a liberar un gas. Ese gas es gas hidrógeno.
Si yo lo hiciera en el laboratorio, yo lo haría de esta forma. Yo tengo el ácido clorhídrico en estado acuoso o ese ácido muriático, y en ese matraz que ustedes pueden ver en pantalla, lo voy a subir. Esas son fragmentos de de papel aluminio o de aluminio metálico que yo agrego en el matraz. Si ven, está sellado con un tapón y por medio de una manguera con una trampa de agua, observo esas burbujas. Esas burbujas que me indican que se está liberando gas hidrógeno y adentro de ese matraz se está formando esa sal que yo quería. Vamos a balancear esa ecuación. ¿Cuántos átomos de aluminio yo tengo como reactivo? 1. 1. ¿Y cuántos átomos de aluminio yo tengo como reactivo? Perdón, como producto. 1. 1 se encuentra balanceado. Ahí ya no hay que moverle para nada. Vamos a ajustar nuestros hidrógenos. ¿Cuántos yo tengo como reactivo en el ácido clorhídrico? 1. ¿Y cuántos tengo yo como producto? 2. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para poder balancear mi hidrógeno? Le pongo un 2 adelante del hidrógeno en el reactivo. Vamos a ver si lo que nos dice Alejandra es cierto. A ver, ahora yo tengo 2 átomos de hidrógeno como reactivo y tengo 2 átomos de hidrógeno como producto. Perfecto, pero vamos a ver si esa es nuestra solución. Ya tenemos ajustado el aluminio, ya tenemos ajustado nuestro hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con el cloro? Pero afectaría el cloro, ¿no? Claro que sí. Si yo le pongo un 2 aquí, me quiere decir que tengo 2 átomos de hidrógeno, pero que también tengo 2 átomos de cloro. Entonces, como reactivo, yo tengo 2 átomos de cloro. ¿Y cuántos tengo como producto? 3. ¿Y ahora qué hago? Buena pregunta. ¿Qué hago? 2. Llorar porque no lo entiendo. antes de ponernos a llorar, Rezar. si aquí yo tengo 2 y acá Son yo tengo 2 en 3, aluminio. si como reactivo es sencillo, si como reactivo yo tengo 2 y como producto yo necesito 3, ¿qué hago? Hay que poner 6 en el cloruro de hidrógeno. De ácido clorhídrico o Perdón, ácido clorhídrico. cloruro de hidrógeno, que también es correcto ambos nombres. Hay que poner 6 ahí, Pero ¿por qué razonó y por qué dice que son 6? porque si de un lado tenemos 3 y del otro lado 2, necesitamos encontrar un número que al multiplicarse de los dos lados nos dé el equilibrio. Perfecto. Entonces aquí yo tengo 6. ¿Y qué hago para obtener el equilibrio? 2. Poner 3 del lado de H2 del 2 hidrógeno por 3, 6. en los productos. Pero ya tiene 2 aluminios. Sí, también hay que poner 2 aluminios del lado de los productos. Ok, para que todos vayamos en el mismo tiempo. Jonathan nos dice, vamos a quitarnos de problemas y vamos a multiplicar o necesitamos 6 átomos de ácido clorhídrico. Y eso me obliga a que yo esté formando 2 moléculas de tricloruro de aluminio o de cloruro de aluminio. ¿Balanceo mi cloro? Sí, porque yo 6 por 1, 6 y 2 por 3, 6. Sí. Pero ahora tengo el doble de aluminio como producto. Jonathan nos dice, pues es sencillo, si tengo el doble como producto, entonces yo necesito el doble como reactivo. ¿Es correcto? Sí, porque ya tengo balanceado. Pero, ¿qué pasa con mi hidrógeno? Quedó en 2. Tengo 6 átomos al inicio. ¿Cuántos necesito yo al final? 3, bueno, Tendría que poner el 3. 3, ¿no? 3 por 2, 6. Ajá. Muchas gracias, Alejandra. ¿Se encuentra balanceada mi reacción? Sí. Sí.
Yo no les creo, vamos a contarlos. ¿Tengo 2 átomos de aluminio al inicio? Sí. ¿Tengo yo 2 átomos de aluminio como producto? Sí. Sí. Tengo 6 por 1 para el cloro, 6 átomos de cloro. A ver, le voy a poner este color. Tengo 6 átomos de cloro al inicio. ¿Y cuántos átomos de cloro tengo yo como producto? 6. 2 por 3, 6. Se encuentra balanceado. Y de hidrógeno, tengo 6 átomos como reactivo. ¿Y cuántos átomos tengo yo como producto? 6. 6. Así de sencillo. Bueno, no es tan sencillo. Nosotros estamos utilizando el método del tanteo. Yo le pongo un poco aquí, pero me va a desajustar acá. Entonces yo necesito encontrar los coeficientes que me satisfagan la reacción. ¿Es el único método que existe para poder balancear una ecuación? No, no es el único método, pero es el método más sencillo. Tal vez es un poquito más tardado, pero nosotros una vez que encontremos los coeficientes, ya podemos tener balanceada nuestra ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ya sé que tengo 2 átomos de aluminio al inicio y al final, 6 de hidrógeno y 6 de cloro, tanto al inicio como al final. Entonces, lo que yo hago es calcular por medio de las masas molares, las masas al inicio y al final, y comparo si tengo lo mismo al inicio y tengo lo mismo al final. El aluminio, si mal no recuerdo, tiene un peso atómico de 27, el hidrógeno de 1 y el cloro de 36.5. Es 36.45 o 35.45. Eso chéquenlo, lo podemos redondear a 35.5, simplemente lo dejamos en 35. Francisco y Gris, ¿cuáles son sus dudas particulares? Francisco, Gris, ¿pueden comentarnos por medio de nuestro chat? Cristina, ya a los que... Alejandra, Ana Laura, Angélica, Cristina, Dolores, nos queda claro esta parte del balanceo de ecuaciones. Jóvenes, recuerden que esta sesión es para ustedes. Sí, sí está quedando más clara. Yo creo que es cuestión también de práctica. Ok, vamos a explicarlo de una vez, déjenme ver si tengo por acá otra ecuación más. Ok, vamos a volver a ajustar esta ecuación. Yo tengo únicamente un átomo de aluminio al inicio y tengo un átomo de aluminio al final como producto. ¿Está balanceado? Sí. Yo tengo que seguir ajustando cada uno de los átomos de las moléculas que me encuentre. ¿Tengo un átomo de hidrógeno como reactivo? Sí, pero adivinen qué. Tengo 2 átomos de hidrógeno como producto que se están liberando en esa reacción. Entonces tengo el doble. Antes de empezar a colocar, también voy a analizar primero mi ecuación. Ahora voy con el cloro. Tengo solo un átomo de cloro al inicio y tengo 3 átomos de cloro al final. Entonces tengo el triple de cloro y el doble de hidrógeno. Del aluminio no hay ningún problema. Tengo la misma cantidad al inicio y al final. ¿Qué es lo que hago yo primero? Trato de equilibrar el cloro, que es el que se encuentra desbalanceado, pero también el hidrógeno. Puedo encontrar algún coeficiente, y recuerden que los coeficientes son estos números que yo coloco a la izquierda de los símbolos químicos para tratar de equilibrar esa ecuación. Vamos a hacerlo con el hidrógeno.
Vamos a anotar que yo tengo solo un átomo al inicio y tengo 2 átomos al final. Entonces yo debo de tener el doble al inicio. Si tengo el doble, lo más fácil sería colocar un 2. Este 2 me va a multiplicar a los átomos de hidrógeno, que ahora tengo yo 2, y también a los átomos de cloro, que en este caso yo tendría también 2. Pero al final, como producto, yo tengo 3 átomos de cloro. Entonces, este coeficiente no me satisface. Solo me satisface para el hidrógeno. Necesito encontrar un número o un coeficiente que me equilibre la misma cantidad de cloro al inicio y al final. Yo los coeficientes, yo sí los puedo modificar y puedo poner las cantidades que yo quiera. Yo simplemente voy a decir, yo necesito, para poder equilibrar, yo necesito 12 moléculas de ácido clorhídrico. Si yo tengo 12 moléculas de ácido clorhídrico, me implica que yo tengo 12 átomos de hidrógeno, ¿cierto? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tengo yo como producto? Solo tengo 2. Necesito encontrar un coeficiente que me dé esa cantidad. Si yo multiplico por 6 esa molécula de hidrógeno, ¿se satisface mi ecuación? Claro que sí. 6 por 2, 12. Y 12 que yo tengo al inicio se encuentra en equilibrio. Pero este 12 me implica que yo también tengo 12 átomos de cloro. ¿Cuántos átomos de cloro tengo yo en el cloruro de aluminio? Solo tengo 3. ¿Qué es lo que puedo hacer para yo tener también 12? Pues, imaginen, 4 por 3, 12. Si yo tengo 4 moléculas de cloruro de aluminio, ya voy a tener mis 12 átomos de cloro. Pero recuerden, este 4 que multiplica al cloro por 4 por 3, 12, también me está multiplicando al aluminio. Si yo tengo 4 átomos de aluminio como producto, Gris, ¿cuántos átomos de aluminio tengo que tener como reactivo? Gris. Francisco, ¿cuántos átomos de reactivo tengo que tener yo como producto? Dolores nos dice que 4, Cristina que 8, Zaira que 4, Gris nos dice que 3. ¿Por qué 3, Gris? Tenemos 3 átomos de cloro aquí, pero recuerde que tenemos 4 moléculas, entonces este 4 me está afectando y me está multiplicando aquí. 4 por 3 son 12. Este 4 me multiplica toda la molécula. Y eso lo hice para el cloro y este 4 también me multiplica el aluminio. Y si tengo 4 átomos de aluminio como producto, ¿cuántos átomos tengo que tener yo como reactivo, Gris? Se van a quedar allá ahora. También tendría que tener 4, ¿no? No. Francisco, ¿está de acuerdo en que tenemos que tener 4? A ver, vamos a colocarlo. Aquí no nos quedamos con lo que yo diga. Es con lo que ustedes digan. 4 átomos de aluminio al principio, 4 átomos de aluminio al final. Tengo 12 átomos de hidrógeno al principio y tengo 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno al final. Y de cloro, este 12 también me multiplica el cloro, tengo 12 átomos como reactivo y al final 4 por 3, 12. ¿Se encuentra balanceada? Sí, ya. ¿Son los mismos coeficientes que encontramos nosotros al principio? No, No. No, simplemente es el doble de cantidad. Únicamente el doble.
Por ejemplo, Dolores hace un momento dijo, no, yo quiero tener 8 átomos de aluminio al principio. ¿Por qué? Porque yo compré 8 y me los quiero gastar todos. Pues vamos a hacerlo. Tengo 8 porque yo compré 8 y pues si tengo 8 al inicio, tengo que tener 8 al final. Pero eso me mete en problemas. ¿Por qué? Porque ahora tengo que gastar más ácido clorhídrico. ¿Y cuánto? Lo que la ecuación me vaya diciendo. 8 por 3. 24. Pues si tengo que gastar 24, pues yo también compro 24. Pero ese 24 me afecta al hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno debo de tener yo? 24. ¿Qué coeficiente coloco? 12. 12 por 2, ¿cuánto es? 24. 4. ¿Se encuentra balanceada mi ecuación? Simplemente es el doble de lo que yo tenía. Imaginen, es exactamente lo mismo que hacer un hot dog. Si yo compro un paquete de pan para hot dog, ¿cuántos panes trae? 8, ¿no? 8. ¿Y cuántas salchichas yo necesito? 8. 8. Pero imaginen que solamente hay salchichas en paquetes de 6. Pero yo no quiero ni que me sobre pan ni que me sobren salchichas. Para gastarme la misma cantidad de pan que de salchichas, ¿cuántos paquetes compro de cada cosa? Los mismos. No. Imaginen, los panes vienen en paquetes de 8 y las salchichas en paquetes de 6. Ah, no, los paquetes. A ver, ¿quién me dice cuántos paquetes de pan Yo. y de salchichas tengo que yo comprar para que cuando haga hot dogs no me sobre ni pan ni salchicha? 3 y 4. 3 paquetes de pan Y 4 de salchicha. y 4 3 de paquetes salchicha. de pan y 4 de salchicha. El de pan, ¿cuántos tenía? 8. 8 por 3, 24. Y de salchichas, traían 4 6. por 6. Si yo compro 4 paquetes, ¿cuántas salchichas estoy comprando? 24. 24. Cuando yo haga hot dogs, no me va a sobrar ni pan, no me va a sobrar ni salchichas y se los voy a invitar a ustedes. ¿Es fácil con pan y con salchichas? Sí, es fácil. Es lo mismo que pasa con estas moléculas. Debo de tener la misma cantidad, no me tiene que sobrar y no me tiene que faltar. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Los subíndices, sí, siempre van al lado derecho del símbolo químico y los subíndices yo no los puedo modificar. Son parte del símbolo de esa sustancia y nos indican la cantidad de átomos de ese elemento que conforma esa sustancia. Yo no los puedo modificar. Los coeficientes de reacción, sí. Y esos yo los puedo poner a placer siempre y cuando estén equilibrados. Y siempre se colocan a la izquierda. Van a decir, qué fácil. Ah, me hacen falta tantos, yo aquí voy a colocar los que me hacen falta. Y coloco aquí los coeficientes. Esto que yo hice es un error, porque yo no puedo modificar los símbolos químicos. Los coeficientes siempre van a la izquierda y yo no puedo colocarlos dentro de los símbolos de las moléculas. Así es que eso es un error y siempre se colocan a la izquierda. Y estos coeficientes me van a afectar a toda la cantidad de átomos que tiene esa molécula. Espero que con estos ejercicios les haya quedado más claro lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Es hacer un balance. Si vamos a hacer sándwiches, procuramos que de un paquete de pan tengamos siempre pares de rebanadas
y las rebanadas de jamón para que no nos sobre ni nos salga, ni nos sobre jamón ni pan cuando nosotros vamos de excursión o preparamos nuestro almuerzo en la mañana, ¿cierto? Porque algunas veces o se nos queda el pan o se nos queda algún otro producto y hacemos un balance. Aquí simplemente lo estamos haciendo con los átomos que conforman las moléculas. ¿Cuántas voy a necesitar? Las necesarias para que estén en equilibrio. Esta misma ecuación que ahorita tenemos en pantalla, nosotros ya hicimos y encontramos 3 coeficientes diferentes. Claro que cada uno ha sido el doble del anterior, pero es de acuerdo a que lo que nosotros quieramos obtener o tal lo podemos reducir al mínimo. ¿Puedo yo tener un número por el cual pueda dividir todos estos coeficientes? Claro que sí, llegaríamos al inicio de nuestro balance. Y ese fue el primero que hicimos. ¿Sigue balanceado? Claro que sí. Para finalizar esta sesión, vamos a ver que existen otros tipos de reacciones de síntesis o combinación. Por ejemplo, entre el nitrógeno y el hidrógeno podemos formar amoníaco. Reacciones de reducción entre diversos metales, entre el azufre y el hierro, para tener sulfato de hierro, son reacciones de combinación donde 2 o más sustancias se unen para obtener una molécula nueva. Y su fórmula general es de la siguiente forma. Es AB, A más B. ¿Y qué nos da? Pues AB, porque es lo que estamos nosotros uniendo o haciendo reaccionar. También nosotros tenemos reacciones de descomposición. Un ejemplo claro es cuando nosotros tomamos sales de uvas y efervesce, o por qué no, tal vez a algunos de nosotros nos gusta limpiar la loza de nuestras cocinas con bicarbonato de sodio y jugo de limón. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le ponemos jugo de limón? Efervesce y suelta dióxido de carbono algunas veces. Ese es un ejemplo de una reacción de descomposición. O para limpiar las baterías, por ejemplo, de los carros, ya cuando tienen mucho salitre, tomamos un limón y bicarbonato y de esa forma se puede limpiar un poco mejor. También tenemos reacciones de desplazamiento o de sustitución. Cuando nosotros tenemos una sustancia y la hacemos reaccionar con otro y simplemente ese átomo desplaza a uno más. Esa es la fórmula general. AB más X y ¿qué es lo que va a desplazar? AB y nos queda AX más B. Tenemos nosotros también otros tipos de reacciones como los de doble descomposición o de intercambio, donde nosotros hacemos intercambiar las sustancias. De este tipo también ocurren las reacciones ácido-base, existen reacciones de simple sustitución y es importante que nosotros podamos describir también lo que está pasando en la reacción que tenemos que balancear de tarea. ¿Queda alguna duda hasta este momento respecto de los balances? Nos queda un poquito más claro. Gris, Francisco, Cristina, ¿nos quedó claro? Dolores. Asesor, yo tengo una duda. Dígame, Angélica. En nuestra ecuación tenemos paréntesis. ¿Eso nos afecta o sí queda? Ok, los subíndices multiplican al átomo que se está indicando. En este caso, nosotros tenemos un paréntesis. ¿Qué nos está indicando ese paréntesis? Que ese subíndice afecta a los 2 átomos que están dentro del paréntesis. Ahora, si yo coloco un coeficiente, ese coeficiente multiplica el subíndice y si ese estaba multiplicando, nos estaba indicando que tenemos el doble o el triple de lo que está dentro del paréntesis, también va a afectar al coeficiente. Eso no debemos de olvidarlo para que nosotros podamos mantener en equilibrio nuestra reacción. Ok, gracias. Ok.
De verdad, hagan su mejor esfuerzo por hacer la reacción. Recuerden, ¿cómo nosotros comprobamos de que ya está bien? Recuerden, nosotros debemos de tener la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final. Una vez que nosotros alcanzamos ese equilibrio, los multiplicamos por su peso molecular, sumamos todo y la cantidad al inicio tiene que ser la misma cantidad al final. Si nos queda algo diferente, entonces no está en equilibrio y no estamos cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Hagan un esfuerzo, inténtenlo, no lo tengan miedo, crean que esas moléculas son salchichas y son pan para hot dog y simplemente debemos de tener la misma cantidad, ni que nos sobre ni que nos falte, tiene que estar en equilibrio. Y también en breve voy a estar subiendo el video de esta sesión, lo pueden revisar. Y también si llegan a quedar alguna duda puntual, no duden en escribirme vía mensajero y me despido. Que tengan una muy bonita noche. Cualquier duda, de verdad, yo reviso mi mensajero al mediodía y en la noche. Envíenme un mensaje si todavía tienen dudas y voy a tratar de explicarles de una mejor manera. ¿Le Pero, puedo hacer otra pregunta? adelante, Angélica, dígame. Bueno, decía que también un punto decía que para lo de la tabla, que se debe de investigar en diversas fuentes de información para lo de las propiedades física y química. Así es. Estaba viendo que también hay parte de información en los recursos. Bueno, los que no estén dentro de los recursos, ahí sí es donde se tiene que buscar información en otras fuentes, que es lo que yo entendí. Sí, parte de esos conceptos, de esas propiedades que se nos piden, están en nuestros recursos. Los que no estén, podemos hacer una búsqueda y hagan una búsqueda en internet. ¿Qué es lo más importante de esto? Okay. Que si yo utilizo información de alguna página de internet, que yo coloque la referencia de dónde lo tomé y ya. Si yo no coloco las referencias y veo que esa información es de una página de internet y ustedes no lo referenciaron, entonces se convierte en plagio. Si yo tengo completamente la libertad de buscar información en muchas fuentes y sobre todo en fuentes de universidades, en fuentes de internet, por ejemplo, en los recursos que yo les brindé de Khan Academy. Sí, yo tomo esa información, la puedo poner en mi actividad, pero lo importante es, yo la tomé de aquí, yo pongo esa referencia. Si yo no pongo esa referencia, entonces yo estoy robando esa información y es plagio. Si yo coloco mi referencia y yo veo, esto está en tal página de internet. Pero miren, mi alumna, sí, claro que puso en sus referencias que la tomo de aquí. Qué bueno que lo hizo y que le está dando el crédito a quien publicó esa información. Eso es lo importante. Zaira, dígame. Profe, yo entendí que esos eran unos ejemplos para realizar la tabla y yo tomé de los recursos, la información, haga de cuenta, yo no usé todos los que vienen en la actividad, ¿está mal entonces? Yo tomé de los recursos que nos brindaron para leer. No, tenemos que definir los que se encuentran y nos están pidiendo en la actividad. Entonces ya la regué, porque ya le mandé mi tarea. Ok, pues, Zaira, ya se la revisé, le revisé una en la mañana, pero no me acuerdo cuál fue. Sí, esa fue la del video, maestro. Y entonces ya le califiqué la segunda, no todavía. No, todavía no. Entonces, ok, antes de calificarla, por favor, corríjala. Todavía tenemos maestro. tiempo, ¿ok? Sí, gracias. Adelante. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Asesor, yo estoy atorada en la actividad 1 donde dice la forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. Ajá. Busqué información en la plataforma, pero no sé si estoy bloqueada porque se me ha hecho muy difícil, pero no he encontrado esa parte. Sí, están los recursos, nena. Ok, espérenme un segundo. ¿Para qué nos complicamos? ¿Ya revisó completamente la sesión que tuvimos el miércoles?
creo que no la volví a repetir, asesor. Nada más Ok, estuve aquí, pero permítame no. un segundo. Solo deme un segundo. Ok. ¿Cómo es que los átomos forman enlaces? ¿Y para qué forman enlaces nuevos? Para formar nuevas sustancias, para participar en reacciones químicas. Para eso lo hacen. Permítame un segundo. Actividad 1 y 2, ok. Los átomos y los átomos de las moléculas rompen sus enlaces para formar enlaces nuevos participando en algo que se llaman reacciones químicas. Recuerden, nosotros lo ejemplificamos ¿de qué forma? En forma de ecuaciones químicas. ¿Para qué nos sirve? Para no andar dibujando modelos. En moléculas que son muy pequeñas, claro que es fácil y utilizamos el modelo de Dalton que simplemente son esferas. Es el más sencillo y de verdad es el que más utilizamos. Pero hay moléculas que son muy grandes, entonces mejor utilizamos los símbolos químicos. Y con esto, las sustancias y los átomos solo pueden formar 3 tipos de enlaces. Solo existen 3 tipos de enlaces químicos, que es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Existen otro tipo de fuerzas que estabilizan a las sustancias y a la materia? Sí. Son fuerzas electrostáticas, se les conoce a algunas y las más importantes, por ejemplo, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, unión dipolo-dipolo, ion dipolo, pero ahorita eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque esos no son enlaces químicos, solo existen 3. El más débil de todos ellos es el enlace metálico y se caracteriza ¿de qué? De que los elementos que conforman a los metales comparten los últimos electrones de sus niveles energéticos, de esos orbitales electrónicos, en algo llamado marea electrónica, y se caracterizan por darle un brillo metálico, por ser capaces de conducir la electricidad y de conducir el calor. Ese es un enlace químico, sí, y es el más débil de los 3 que existen. El otro es un enlace iónico. Aquí un átomo que es muy electronegativo se roba un electrón de un átomo que es electropositivo. Cuando ocurre esto, el que gana se vuelve más electronegativo y se llama anión. Y el que perdió su átomo se vuelve un catión con carga positiva y carga negativa. Análogo a lo que ocurre con los imanes, positivo y negativo, se juntan, se atraen. ¿Por qué? Los cationes y los aniones son iones. Y estos iones de cargas opuestas se ven atraídos y es la forma de cómo químicamente se enlazan. El enlace covalente es el enlace químico más fuerte de todos. Aquí ni andan compartiendo electrones en algo llamado marea electrónica, ni se andan robando los electrones. Aquí lo que comparten es un par de electrones. Químicamente, logran su estabilidad los átomos porque alcanzan una configuración electrónica en su última capa de electrones. Aquí, lo que nos representa mucho este tipo de enlace es el modelo de Niels Bohr. ¿Por qué? Porque esos electrones que están en capas, los últimos electrones se llaman electrones de valencia y son capaces de combinarse. Y cuando se combinan en un enlace covalente, se combinan en un par. Es decir, los átomos que participan en ese enlace toman esos enlaces como si fueran propios y entonces se vuelven muy estables. Es por eso que este enlace químico es el más fuerte de todos. ¿Nos quedó claro? Sí, ya un poco más, asesor. Muchas gracias. Y esta información se encuentra dentro de nuestros recursos. Francisco, ¿cuál es la duda que nos queda por ahí? Nos piden temperaturas. Las temperaturas deben de ser desde el sodio. ¿Cuál sodio? Recuerden, nosotros en nuestro simulador tenemos neón y argón y moléculas como el agua,
y el oxígeno. Y se comportan de diferentes, o están en diferentes estados de agregación y a temperaturas diferentes. El agua no es igual, a la misma temperatura, no es sólida como el argón. El argón es una temperatura muy baja, mientras que el agua es sólida a los 0 grados. Esas son las temperaturas que nosotros observamos en el simulador de estados. Adelante, Zaira. Súbala nuevamente a la misma plataforma. No es necesario que la baje, simplemente Zaira, suba el nuevo documento ya corregido y en automático se queda ese. Ya una vez que lo califique ya no se puede modificar. Sí. Si no lo he calificado, solo súbalo y ya ese documento reemplaza al anterior. Gracias, maestro. Ok, Zaira. Sí, le digo que sí, que ya le entendí lo que me dijo. Esa era la Gracias. pregunta. Como Sí. había dejado la manita arriba. Ok, ¿alguien más, chicos, con alguna duda? No. Ok, chicos, que tengan una muy bonita tarde. Espero sus tareas para poderlas revisar. Y recuerden, chicos, el viernes cierra la plataforma a las 11 de la noche. No se esperen hasta el último momento para subir sus actividades. ¿Por qué? Porque la plataforma se llega a saturar. Y lo siguiente, chicos, si ustedes ya se les dio la información, ya no hay extensiones de entrega para nuestras actividades. Por favor, les recomiendo que las entreguen en tiempo y en forma. Y todavía estamos en comunicación vía mensajero para cualquier duda que nos pueda salir al desarrollar estas actividades. En breve voy a estar subiendo el video de esta sesión y compartiéndoselos por medio de nuestro foro. Que tengan una muy bonita noche. Gracias, asesor. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, Jonathan. Gracias. Buenas noches. Adiós, Angélica. Adiós, chicos.